hablar sobre el tema de la esperanza del Evangelio. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a responder a la pregunta, ¿a qué se refiere o cuál es la esperanza que la Biblia revela a través del Evangelio? El título del mensaje es este, la esperanza del Evangelio. Romanos capítulo 5, verso 5, solamente vamos a leer la parte A. Dice, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Voy a leer desde el verso 4 a manera de contexto. Dice, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión. Cuando uno es niño y lava los trastes y se rompe un traste, ¿qué pasa? Bueno, hay un riesgo, se puede cortar, y el segundo, pues hay peligro, hay un peligro de ser castigado. Pero pensemos en si en algún momento han sentido que han roto algo, un trabajo, una relación, un proyecto. ¿Cuál es la sensación? ¿Cuál es la sensación si ves que se rompe un espejo y dices, ya no hay manera? Bueno, si es nuestra casa, pues a lo mejor diría alguien, ya cambiamos el espejo, cuidado no se corten. Pero si fuera un espejo carísimo en una tienda y que dijeras, no, ¿y ahora cómo lo pago? ¿Y ahora qué voy a hacer? De esas tiendas que venden artículos de arte, ¿no? O antigüedades. No hay manera de pagarlo. ¿Cómo se sentirían? Pero pensando en que has roto algo, se ha roto tu corazón, se ha roto a causa del pecado, viene esa sensación de que rompiste o acabaste con tu ministerio o acabaste con tu relación con Dios. ¿Cómo se sentiría uno? Lo importante de la Biblia y lo importante de este tema es que el día de hoy pudiéramos entender lo que el apóstol Pablo le escribe a aquellas personas de la iglesia de Roma. El apóstol quería que los romanos que vivían perseguidos, que vivían asediados por su fe, pudieran entender que el Evangelio habla de que hay esperanza, de que Dios puede restaurar lo que el ser humano ya no puede restaurar. Y que es tan poderoso Dios y el Evangelio es tan poderoso que Dios puede darle vida aún a los muertos. Y en la Biblia encontramos innumerables ejemplos de personas, de visiones, de ejemplos de cómo Dios, desde el Antiguo Testamento, resucitó personas. Dios tiene ese poder. El Evangelio habla de cómo Dios puede restaurar y puede renovar cualquier cosa. Entonces el Evangelio nos habla de que si hubiéramos echado a perder todo y se hubiera roto todo y así no hubiera manera de restaurarlo, Dios tiene el poder y podemos recurrir a Dios. Por eso Romanos 1:16 dice eso. No me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación. Entonces, al hablar de la esperanza, voy a mencionarles 3 cosas sobre la esperanza y cuál es el contenido de la esperanza. Comencemos primero entendiendo
la definición de la esperanza, la definición bíblica de la esperanza. Romanos capítulo 8, verso 24 y 25. Si quieren, apunten solamente y yo se los leo. Dice lo siguiente: recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Entonces, comienza el Espíritu Santo a través de la Biblia a decirnos, el creyente, la persona que ha nacido de nuevo, la persona en el contexto de lo que llevamos estudiado, la persona que ha sido justificada, que ha tenido, ha recibido el título de perdonado, de no culpable, y ha sido restaurada o restablecida su relación con Dios, se ha reconciliado con Dios, dice la Biblia, recibe ¿qué? Esperanza. Entonces, podríamos así como que ir renovando o dejando que Dios o pidiéndole al Señor, a ver Dios, aviva entonces ese sentimiento, ese entendimiento de que hoy puedo tener esperanza. Ahora, la esperanza bíblica consiste en dos cosas: confianza, una confianza completa, y expectación en la bondad de Dios. Dios cuida providencialmente a las personas que han sido salvas. Entonces, nuestra esperanza, mi esperanza descansa en una persona y descansa en lo que esa persona dice acerca de la relación conmigo. La Biblia habla de quién es Dios, la Biblia habla de quiénes somos nosotros y la Biblia habla de quién quiere Dios que seamos con Él. Entonces, la esperanza es una seguridad profunda y una confianza firme en cosas futuras. En el presente se habla de fe y la fe, la fe o la esperanza es la extensión de esa fe que tenemos nosotros en Dios y en sus promesas reveladas en su palabra. A veces decimos, uno hace disciplinas espirituales, hay ese concepto, y hay libros que hablan sobre las disciplinas espirituales: el ayuno, la oración, el silencio, la meditación en la palabra de Dios, ¿sí? O sea, no solamente es oro y hablo, sino es escuchar a Dios en el silencio de mi mente y en el silencio absoluto. Callo mi corazón, callo mi mente y empiezo a pensar, a enfocarme en Cristo, a invocar el nombre de Jesús. Y esperamos que el Señor no solamente, ya creo que ya platicamos, no solamente me dé una imagen, puede ser una imagen, pero una imagen basada en su palabra. Puede ser que Dios me responda acerca de una pregunta o acerca de algo que le pedí. Puede ser que no me diga nada de eso, sino que Dios me dé una palabra que tiene que ver con algo que Dios quiere hacer o que yo haga en mi vida. Entonces, en ese ejercicio del silencio, tengo que yo esperar a que Dios pueda contestar cualquier cosa que yo pueda tener como duda en cuanto a mi vida relacionada con Él y mi vida a la luz de la eternidad, mi vida espiritual. Y la Biblia tiene todas las respuestas en ese sentido. No es solamente, muchas veces las personas lo que hacemos es, para una forma fácil, agarramos una concordancia y qué dice Dios sobre el enojo, sobre el perdón, sobre la vida eterna o sobre la esperanza. Eso funciona, pero a veces necesitamos algo específico para entender dentro del contexto
lo que, lo que Dios dice específicamente respecto a mi necesidad espiritual. Entonces, para eso guardamos silencio y esperamos en que Dios conteste a través de su palabra la necesidad específica que yo he presentado delante de Él. Eso me da confianza, fe en el momento, pero esperanza en que Dios tiene el control y que Dios tiene la solución de lo que está pasando en mi vida o lo que yo puedo enfrentar en el futuro. Y dice Romanos capítulo 15 en el verso 13, le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz. La esperanza produce entonces alegría y paz, porque confían en Él. Confiar es depender, confiar es descansar, confiar es estar afianzado a nuestro Dios. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Dice Hebreos 11:1, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da certeza de las cosas que no podemos ver. La esperanza tiene que ver o está relacionada con cosas que no vemos, que son cosas futuras, que son cosas que van a suceder. ¿De qué se trata la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Pero de qué se trata? De que yo no veo lo que Dios ya me prometió que va a hacer, pero que creo y confío porque sé quién es Dios y sé que nunca ha fallado a su palabra, y entonces yo estoy firme en esa confianza. Por eso es tan importante no solo leer la Biblia, sino ir entendiendo punto a punto, palabra a palabra, libro a libro, qué relación tiene cada libro con nuestra redención. De qué manera se revela en cada libro nuestra salvación, se revela la salvación que Dios ofrece a través de Jesucristo para nuestra vida. Y a lo mejor podríamos decir, bueno, ¿y cuál sería hoy que estamos estudiando Éxodo, que estoy leyendo Éxodo? ¿Qué relación o de qué manera se revela la redención o el Evangelio en Éxodo para nuestras vidas? ¿Cómo es que en Éxodo encontramos el Evangelio revelado a nuestras vidas? ¿Qué aspectos del Evangelio se revelan en el Éxodo para nuestras vidas? Y podríamos entonces nosotros pensar, en el Éxodo encontramos que Dios, de una forma soberana, establece el plan de redención y lo cumple. Y se opuso quien se opuso y Dios libertó a su pueblo. De la misma forma, Dios, al establecer su gobierno sobre nuestras vidas, siempre nos va a salvar y nos va a liberar. Encontramos a través del Éxodo quién es Dios y lo que está dispuesto a hacer para salvar a su pueblo. Entonces, vemos cómo es que en la Biblia podemos tener certeza en Dios y en lo que dice su palabra. Dios no ha fallado. Se escribe en el Salmo 33, verso 21 y 22. Dice así, en Él se alegra nuestro corazón, porque confiamos en su santo nombre. Que tu amor inagotable nos rodee, Señor, porque solo en ti está nuestra esperanza. ¿En qué se alegra el corazón? En el nombre de Dios. ¿Por qué puede estar nuestra esperanza en Dios? Porque su amor inagotable nos envuelve. Romanos 5:5, la siguiente semana podremos hablar de eso, de cómo el amor de Dios fue derramado para rebosar en nuestro corazón, para rebosar en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Y el Salmo 146 dice lo siguiente,
Pero felices son los que tienen como ayudador al Dios de Israel, los que han puesto su esperanza en el Señor su Dios. Entonces, ¿cómo definimos la esperanza? Una confianza, una firme convicción de quién es Dios y de que cumple su palabra. De que hoy puedo no ver las cosas que está prometiendo, pero que van a ser ciertas. Y eso me da ese sentido de alegría y de paz. Uh-huh. Segundo punto, ¿cuál es el fundamento de la esperanza? Ya comenzamos a hablar acerca de qué es Dios y su palabra, pero veamos tres cosas como fundamento de la esperanza. Primero, al hablar de Dios, tenemos que hablar del carácter de Dios, de los atributos de Dios. Segundo, la redención de Jesucristo. Y tercero, la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos conocer el carácter de Dios? La Biblia habla sobre quién es Dios, su carácter y sus atributos. En el Salmo 22, David escribe lo siguiente. David, en un momento de angustia, recordó cómo Dios lo había ayudado al salvarlo. Bueno, al salvar a su pueblo en el pasado. Les voy a leer el pasaje. Comienza David desesperado, buscando consuelo, buscando ayuda. Dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por tu ayuda? Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Alguna vez creo que tal vez nos hemos sentido así. Dios, no te entiendo, Dios, no te escucho. Pero David no se queda en ese sentimiento, en ese pensar, en esa condición que está atravesando su corazón, sino que dice lo siguiente: sin embargo, tú eres santo. Esa palabra no solamente habla de que Dios es diferente, sino eres único, tú eres único. Estás entronizado en las alabanzas de Israel. Nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste. Clamaron a ti y los salvaste. Confiaron en ti y nunca fueron avergonzados. Entonces, ¿qué es lo que hace que David pueda tener esperanza en Dios? El recuerdo de que Dios en el pasado nunca dejó a la deriva o abandonó a su pueblo. Y David sabía quién era su pueblo. Sabía quién había sido el pueblo de Israel. Y David sabía quién eran en ese momento y quién era él. Pero recurre a ¿qué? A la fidelidad de Dios. ¿Por qué Dios no me va a fallar? ¿Porque soy bueno? No, porque Dios es fiel y Él prometió cuidar a los que ha redimido. ¿Y cómo sé que a mí no me va a fallar Dios? Porque a veces el corazón, a veces dice, bueno, es que a todos les va bien y Dios ayuda a todos, pero a mí, Dios, yo alguna vez lo hice. ¿Por qué pasa esto? Y a veces yo digo, a mí no me contestas. Es una pregunta es un pensamiento que no nos edifica y que ofende a Dios. ¿Por qué Dios no nos va a fallar? Porque Cristo murió y resucitó. Y eso hace que la palabra de Dios sea firme para nosotros. El Salmo 124 dice lo siguiente: nuestra ayuda viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y Hebreos 13:6 dice lo siguiente: así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda. Por eso no tendré miedo. ¿Qué puede hacer un simple mortal? Esa es una realidad. ¿Para quiénes? Para los que creemos, para los que amamos. La relación de fe con Dios se trata de amor.
¿Por qué confío en Dios? Porque Él me amó y porque Él se comprometió a salvarme. Entonces yo confío en Dios y yo amo a Dios. Esa es la relación. La relación con Dios no es de pórtate bien, hay que hacerle así, no se trata de obras, se trata de amor. El primer mandamiento, el Señor Jesús, Mateo 22, 37 al 40, comienza diciendo, le preguntan, ¿y cuál es el primer mandamiento? Y contesta el Señor. No hay alguien que podría decir, caray, pero como que no es así. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Se trata la relación con Dios de amor. Pero entonces, ¿qué pasa con una persona que no ama a Dios? No tiene esperanza. Pueden, porque el pecado nos lleva a eso, puede uno creer que sí hay esperanza. Puede uno creer que el amigo, la bebida, el dinero, las relaciones pueden darnos esperanza. Pueden darnos esto va a pasar pronto y voy a ser feliz. Si hago esto, voy a ser feliz. La realidad es que, de acuerdo a la Biblia, una persona que no tiene una relación personal con Dios no puede tener esperanza. Efesios capítulo 2, verso 12 dice así: en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. 1 Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Está hablando el apóstol Pablo en ese pasaje sobre la esperanza de la resurrección de los muertos, sobre la esperanza del arrebatamiento, sobre la esperanza de llegar a la gloria de Dios. Los que no tienen a Cristo, no tienen ningún tipo de esperanza. Nuestra esperanza, o el otro aspecto de nuestra esperanza, está en, dijimos, Jesús. El nuevo pacto que Dios hizo a través de Jesucristo. ¿Por qué nos da esperanza? Porque nos revela el plan de redención, el plan de salvación. Se restaura la comunicación, la comunión, la unidad. Podríamos hacerlo como la Biblia lo enseña en Efesios capítulo 5 por lo menos, y en varios pasajes de la Escritura. Siempre hace una analogía entre el matrimonio de un hombre y una mujer. Así, en el Antiguo Testamento Dios decía que había sido esposo para Israel, pero Israel lo había traicionado, como lo enseña el libro de Oseas. Pero en Efesios se habla de una relación entre Dios, entre Jesús y la iglesia, como un pacto, como si fuera un matrimonio. Entonces, nuestra comunión con Dios restaurada solamente se logra a través de la obra redentora del Señor Jesucristo. 1 Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esa palabra deshacer significa romper una reunión, ¿sí? Romper algo que estaba unido. Es decir, el diablo no tiene ya derecho sobre un creyente, porque el pecado del creyente sobre el cual el diablo atacaba, esclavizaba a los creyentes, lastimaba, hacía daño, ha sido perdonado, ha sido lavado. Entonces Jesús vino y deshizo esa obra. Quien es creyente, el diablo no tiene autoridad, no tiene ningún tipo de derecho para hacernos daño. Y desde el Antiguo Testamento existe el ejemplo, ustedes recuerdan, en el libro de Job. Para que Job pasara por ese proceso de prueba tan fuerte, el diablo tuvo que ser autorizado. Y fue en los términos de Dios, en el momento de Dios y a la manera en que Dios lo estableció, con un propósito. Segunda de Corintios 4:4 dice: Satanás, quien es el Dios de este siglo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia.
No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Gálatas 1:4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y Hebreos 2:14 dice así, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Y esta esperanza puede descansar en ejemplos de cuando Jesús en el mundo, cuando vino el Señor Jesucristo, vino y expulsó a los demonios. Lo sacó del cuerpo de las personas a las que estaban afligiendo, demostrando su autoridad y su poder sobre ellos, su autoridad y su poder sobre el reino de Satanás. Y al final, cuando muere y resucita, la Biblia dice que exhibe a los poderes de las tinieblas como un ejército derrotado. Entonces podemos tener esperanza en que nuestra vida no está abandonada o no está a nuestra protección. El diablo no puede llegar y hacernos daño porque le pertenecemos a Jesucristo. Fuimos comprados, dice la Escritura, 1 Corintios 6, por precio. ¿Cuál fue el precio? La sangre de Jesucristo. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, escribe el apóstol Pedro. Si le pertenecemos a Dios y ahora estamos lavados, y dice el apóstol Pedro, fuimos rociados con la sangre de Cristo, si ahora estamos en esa condición, entonces tenemos la esperanza de que vamos a enfrentar batallas y vamos a enfrentar momentos en los que va a querer venir a atacarnos y a engañarnos, dice la Escritura, el enemigo. Pero ¿qué va a pasar? Cada vez que el enemigo venga y quiera atacarnos, ¿qué enseña la Biblia? ¿Qué va a hacer? Va a ser derrotado. Efesios capítulo 6 lo explica desde el verso 10 en adelante. Nos dieron una armadura a través de la palabra de Dios que no es me pongo y me quito. Hemos estado hablando de eso. ¿De qué se trata? ¿Dónde está revelada la armadura? La armadura es la palabra de Dios. Y cada aspecto de la armadura es una verdad revelada de la palabra de Dios, de la obra de Cristo, del Evangelio a nuestro favor. Cada vez que el enemigo venga a atacarnos, ¿cuál va a ser el resultado? Dios nos va a dar la victoria. Peleamos desde la victoria de Jesús, porque no es algo que se va a dar. No es algo que vamos a batallar y bueno, al final a lo mejor Dios nos da la victoria. No, Jesús ya venció en la cruz. Peleamos desde la victoria de Cristo. Y tengo que estar así, tranquilo y seguro. ¿Y por qué decimos eso? Porque la Biblia nos da evidencia que un día rodearon a ¿se acuerdan? Al profeta, a Eliseo. Fueron los sirios y lo tenían rodeado. Y toda la gente, y vino su siervo y le dijo, Señor, nos tienen rodeados. Un ejército. ¿Y qué dice Eliseo? Señor, ábrele los ojos. El profeta sabía que no corría peligro. Y cuando ve su siervo, ¿qué dijo? Lleno del ejército de Dios. ¿Qué decía, qué escribe David en el Salmo? Aunque un ejército acampe en contra de mí, mi corazón no temerá. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Entonces, la esperanza nos comienza, el Espíritu Santo comienza a poner ladrillos, a poner una coraza, a estimular nuestra fe, nuestra esperanza, alegría, confianza, paz en quién es Dios.
El tercer fundamento de la esperanza, dijimos, es la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y el apóstol Pedro escribe, lo voy a leer en la NTV, dice, cuando él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre, está hablando del monte de la transfiguración, Mateo 17, ¿se acuerdan que Jesús sube con los tres discípulos? El Señor Jesús se transfigura y desde el cielo se muestra la gloria de Dios y el Padre habla y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y el apóstol Pedro, cuando habla sobre la palabra de Dios, el apóstol Pedro está escribiendo todavía el Nuevo Testamento. La palabra de Dios para ellos todavía era el Antiguo Testamento, comenzaba o todavía no se acaba de escribir el Nuevo Testamento, y el apóstol Pedro, exaltando el poder y la veracidad de las Escrituras, compara esa visión que tuvo con el Señor Jesús en el monte de la transfiguración con la realidad de la palabra de Dios. Y por eso dice, cuando él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre, la voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con él en el monte santo. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Entonces, la Biblia ha demostrado ser verdadera. ¿Cuántas personas han intentado destruir la Biblia? ¿Cuántas personas han intentado decir la Biblia no está completa o la Biblia tiene errores o a poco hoy tiene validez la Biblia? A pesar de todos los ataques que ha sufrido la Biblia ha mostrado ser verdadera en el pasado, en el presente y lo será en el futuro. Ahora, ¿cuál es el contenido de la esperanza? Tenemos esperanza en Dios, la esperanza del Evangelio, la esperanza es verdadera gracias al sacrificio de Jesucristo, la obra redentora de Jesús, el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Y todo esto se va revelando a través de la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el contenido de la esperanza? Primero, la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La influencia de Dios en nuestros corazones. La influencia de Dios obrando en nuestras vidas. Y un ejemplo de esto, el apóstol Pablo, creo que es muy prudente, muy pertinente. Dice, 2 Corintios 12, verso 9, todos nos lo sabemos. Dice, cada vez él me dijo, ¿se acuerdan que estaba enfermo? Que está padeciendo. Y dice, y ya le rogué al Señor, ya le pedí. Y dice, y cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, porque el poder de Cristo puede actuar a través de mí. Y Timoteo le da instrucciones Pablo a Timoteo le da esta instrucción. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La influencia divina en el corazón humano.
Efesios 2:8, ¿qué dice? Porque por gracia somos salvos. Vamos a cambiar la palabra gracia por el significado etimológico, por la definición etimológica. ¿Cómo diría? Porque por la influencia divina o la influencia de Dios en mi corazón, en el corazón humano, da como resultado en la vida salvación. Y esto no de vosotros, pues es ¿qué? Un regalo de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Entonces, es Dios influyendo en el corazón. Siempre Dios va a dar gracia. Lo estuvimos hablando un poco la semana pasada, cuando hablamos de la gracia de Dios. Siempre Dios suministrando su poder. Cuando dice, esfuérzate, la palabra esfuérzate en dunamó, ¿sí? Llénate del poder de la gracia de Dios. Es decir, es Dios suministrándose a sí mismo, a nuestras vidas, para producir en nosotros esperanza, en este caso. Pero la gracia produce en el corazón o en la vida de las personas, en el caso del apóstol Pablo, ¿qué producía? La capacidad de que a pesar de sus enfermedades, de sus dolencias, Pablo llevó el evangelio a todo el mundo conocido. La gracia es lo que nos ha dado Dios para capacitarnos para llevar a cabo toda la obra que Dios nos ha encomendado. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ¿se acuerdan que le dicen, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio? Y después le dice ya en la segunda carta, ¿se acuerdan? Pablo ya está preso, dice, ya estoy para ser sacrificado, ¿no? O derramado en libación. Y esa carta es la despedida. Esa carta es donde le dice Pablo a Timoteo, mira, aquí va la condensación de todo lo que tienes que saber para ser un buen ministro de Jesucristo. ¿Y qué le dice? Comenzando la carta, esfuérzate, toma poder de la gracia de Dios. Toma poder de la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es el otro o qué otro contenido tiene la esperanza? ¿Qué más podemos entender como esperanza? Nuestra esperanza es que un día terminarán los sufrimientos en esta tierra. Los romanos están siendo perseguidos. A los judíos, ¿se acuerdan ustedes? En el año 49 son expulsados de Roma, acusados de sedición. Nerón los acusa de que ellos fueron los que incendiaron Roma. Son perseguidos como una secta, no sé si ustedes recuerdan, que por causa de que se celebraba la Santa Cena, se les acusaba hasta de, se me fue la palabra, canibalismo. Son caníbales. O sea, siempre se inventaron cosas contra los cristianos. A veces nosotros aquí decimos, ay Señor, estamos pasando por estas situaciones. Es cierto, para cada uno sus problemas son muy grandes. Y no podemos decir, ay, te quejas de nada. Porque para cada uno, en nuestro concepto, nuestros problemas son los más difíciles. Pero a la luz de la Biblia, Dios nos enseña lo que verdaderamente es padecer. Dice el apóstol Pedro, estos padecimientos momentáneos se van cumpliendo por todo el mundo en nuestros hermanos. Es cierto, vamos a padecer porque el mundo es violento, porque el mundo es malvado, no tienes que hacer nada para que puedan atacarte. Es verdad, pero dice el apóstol Pedro, pero no padezcan como malhechores. Hay que padecer como creyentes. Sí, se sufre, ¿no? El Señor Jesús decía, es necesario tomar nuestra cruz para poder seguirlo. Es necesario como el grano de trigo que si no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. De la misma manera, necesitamos morir a nosotros mismos. Pero dice la Biblia, Romanos 8:18, pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros
ha de manifestarse. Verso 24 y 25 dice, porque en esperanza fuimos salvos. Fuimos salvos en un momento donde Dios nos rescató, nos cambió el corazón y comenzó esa promesa de santificación. Pero con la esperanza de que un día todo lo que pudiéramos padecer. Estamos bien nosotros, pero hoy habrá creyentes, habrá hermanos, como les he platicado, de pastores y de hermanos que, imagínense, en un país, Venezuela, enfermos, sin medicamentos, sin alimentos, poca luz, poco internet, carencias y además padeciendo las secuelas de la enfermedad. Pero ¿saben? Con buen ánimo. ¿Quién produce eso? Es Dios. Y entonces valdría la pena a lo mejor decir, Señor, bueno, para mí estos problemas son muy grandes y no me quiero comparar con los de otras personas. Pero lo que me estás diciendo es que lo que hoy me puede estar afligiendo, desgastando, aplastando emocionalmente, mentalmente, preocupándome, no va a durar para siempre. Y no es la realidad de mi vida. Porque fui salvo, dice, en esperanza. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia o con ánimo, con resistencia, con fortaleza, un carácter resistente, con paciencia, lo aguardamos. Tercera cosa de contenido. O sea, no podríamos abarcar todo lo que implica la esperanza, pero son algunas llaves, algunas cosas que pueden animar nuestros corazones. La promesa de que Dios nos va a llevar a madurez. Que Dios va a cumplir un propósito en nosotros. A veces decimos a la gente del mundo, es que Dios tiene propósito. Una persona que no es creyente, dijimos, no hay esperanza. Una persona que no es creyente no tiene propiamente un propósito y va a vivir produciendo o fabricando sus propios planes y sus propios propósitos. Pero el plan de Dios y el propósito de Dios no está en ellos. Para poder entrar en el propósito de Dios es necesario estar en Cristo, estar unidos a Cristo, hacer la paz con Dios. Entonces, dice Dios, una de las promesas que nos da esperanza, algo que podemos esperar que Dios va a hacer en nuestra vida, es que nos va a madurar y nos va a llevar en salvación a la plenitud. Dice Romanos 5:21, entonces así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué dice? El pecado nos gobernó. El pecado era nuestro amo y no había manera de liberarse porque ni cuenta, estábamos cegados, no entendíamos que estábamos enfermos. No entendíamos que nuestro corazón estaba enfermo y se iba a morir. Ni nos dábamos cuenta. Ah, sí, el cigarro hace daño. Bueno, un cigarrito hoy no. Oye, pero es que bueno, ya lo voy a dejar. Y mañana era lo mismo, y pasado lo mismo, y esto lo mismo. ¿Y quién era, de verdad, quién era capaz de dejar las cosas que hacía? El pecado reinó para muerte. Pero dice ahora la Escritura, ahora la gracia, así como el pecado tiene un poder para matar y destruir, la gracia tiene el poder de Dios ¿para qué? Para llevarnos a la vida eterna, para llevarnos a la gloria de Dios. Hechos 14 dice, por último regresaron en barco a Antioquía de Siria, donde habían iniciado su viaje. Los creyentes de allí los habían encomendado a la gracia de Dios para que hicieran el trabajo
que ahora habían terminado. ¿Qué significa eso? A Pablo le impusieron las manos y la iglesia de Antioquía lo encomendaron a la gracia de Dios. Y entonces él sale para cumplir su primer viaje misionero. Bueno, y a partir de ahí fueron 4. Y terminó. ¿Y cómo los terminó? Bien. Y aunque al final él decidió ir y el Señor le había dicho, no fue una necedad, el Señor le había dicho, vas a padecer por mí y esto va a pasar, y vino Agabo y confirmó la palabra de Dios, el que es dueño de este cinto, le va a pasar esto y esto, y dijo Pablo, está bien, ya me lo había dicho Dios. No fue una necedad, es que no, ¿por qué? Mira, porque ya viste, hasta el apóstol Pablo se equivocó. No, él sabía y él estaba dispuesto a eso. Y sabía que había un propósito detrás de eso. Y gracias a que lo apresaron en Jerusalén, él llegó a Roma. Y llegó y no fue solamente de visita, llegó y le predicó a Nerón. Y dice, y en el palacio y toda la gente y los guardias, todos supieron del evangelio. Entonces, la gracia de Dios a la que los encomendaron llevó a que Pablo pudiera cumplir con el llamado que Dios le había dado. La gracia de Dios va a hacer que se cumpla el llamado de Dios en nuestras vidas a pesar de lo que hagamos. Pablo no era bueno. Pablo batalló ¿en qué? El orgullo, la soberbia, ¿no? Y bueno, dices tú, pues así, sabiendo todo eso y esto, y, y, y Dios tuvo que tratar con él. Y Pablo le escribe a los filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará o la terminará hasta el día de Jesucristo. Quedará completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva, dice la NTV. Y la última, y con esto terminamos. ¿Qué esperanza tenemos? Un hogar en el cielo. Juan 14 dice, no dejen que el corazón se llene de angustia. Confíen en Dios. Juan 14, el Señor Jesús ya está ¿se acuerdan? El aposento alto. Ya fue la última cena. Juan 13, lava los pies, la última cena. Juan 14 les está diciendo, son los últimos instantes. Se está despidiendo. ¿Y qué les dice? No dejen que el corazón se les llene de angustia. Después de haber pasado 3 años y medio con el Señor Jesús, y les dice, me voy. ¿Qué podrían haber sentido? ¿Qué podrían haber pensado? Pero les dice, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay un lugar, hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Conclusiones. ¿Qué aprendimos de Dios? Dios, mediante el Evangelio de Jesucristo, nos da perdón y esperanza. Estoy perdonado. Todo lo que vimos es real para mí. Va a pasar. Yo tengo que caminar con esa esperanza. Pero, ¿qué podemos decir del mundo? Que sin Cristo el mundo no tiene esperanza. Pensemos aquellas personas que están leyendo esta carta. ¿Qué podrían aprender? ¿Qué podrían decir? Este es el peligro. Este puede ser un pecado. Esta puede ser una situación difícil. En medio de todo lo que sabemos que pasaba en el primer siglo, de lo que platicamos, ellos podían perder la esperanza. Y eso es un pecado. Porque si Dios empeñó su ser y su palabra, ¿por qué voy a perder la esperanza? ¿O por qué iban a perder la esperanza? ¿Por qué voy a perder la esperanza? Porque estoy menospreciando o depreciando el poder, el carácter, la persona de Dios. No puedo dudar de Él. Tengo que aferrarme
a la esperanza que Él nos ha dado. ¿Quién perdió la esperanza? Porque los creyentes en algún momento podemos perder la esperanza. Vimos a David, ¿se acuerdan? Les leí el Salmo 22. ¿Quién más perdió la esperanza? ¿Se acuerdan de Tomás? Vamos a Jerusalén para que nos maten con él también. Oye, Tomás, ya resucitó el Señor. No, si yo no lo veo y no lo toco y entonces, y... ¿Dónde estaba la esperanza de Tomás? O sea, cualquiera puede perder la esperanza cuando se olvida de quién es Jesús, cuando deja de buscar ver a Cristo a través de la Escritura. ¿Cuál es la instrucción? ¿Cuál es el deseo de Dios a través de este pasaje? Avivar en nosotros la fe y la esperanza ¿en quién? En Jesucristo. Sin Cristo no hay esperanza. Es en Cristo, es cerca de Jesús, es viviendo agarrado, viviendo, caminando con Jesús, que todo esto se vuelve real. Si yo no camino con Jesús, si yo no busco a Dios, mi corazón me va a traicionar. Mi corazón me va a alejar y me va a jugar mal. Quisiera, bueno, voy a terminar. Hace 2019, un poco antes de que empezara la pandemia, ¿se acuerdan que fuimos a un viaje? Y en mi última prédica que di allá, es chistoso, ¿no? Porque vas predicando y te van traduciendo al italiano. Entonces, tienes que estar muy conectado con la persona y para que se vaya dando el mensaje. Les hablé de las despedidas. Y al final cité el verso de Juan 14. ¿No? Voy pues a preparar una morada para ustedes. Si me voy, volveré para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y les dije, hermanos, no sé si los voy a volver a ver. Me daría mucho gusto volver a verlos algún día. Le pido a Dios que nos conceda esto. Pero de acuerdo a este pasaje, un día nos vamos a encontrar en el cielo. Y tal vez podremos contarnos que después de que nos vimos aquí y pasamos 2 semanas y platicamos y disfrutamos, podremos platicarnos qué fue lo que Dios nos llevó a hacer en nuestra vida. Y oramos. Y cuando terminamos, platicaba yo con el pastor y me dijo, estuvo todo muy bien, pero tal vez necesitamos invitar a la iglesia a decirle, nosotros tenemos un lugar, tenemos la esperanza de ese lugar, está garantizado. Ya tiene casi a lo mejor hasta nuestro nombre, ¿no? Llamémoslo así, humanamente, el terreno, la construcción, los materiales son de primera calidad. Pero ¿cuántas personas vamos a llevar al cielo? ¿A cuántas personas vamos a darles esa esperanza? Porque el cielo, ¿creen que hay lugar para muchos? ¿O creen, como dice la gente, es que ya no cabemos? ¿Creen que ya está lleno? Hay mucho lugar para mucha gente. Y creo que si hay una forma de vivir esa esperanza, es decirle a Dios, perdóname por todo lo que he echado a perder. Y quiero vivir a la luz de esa esperanza. Quiero decirle a la gente que hay esperanza, pero quiero vivir esa esperanza. Y pensar lo que hay en el corazón de Dios, porque seguramente el Señor tiene eso. Llenar el cielo con personas que pusieron su esperanza en el Señor Jesucristo. Les dejo la última promesa. Pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad
de que participarán de la gloria de Dios. Vamos a orar.